Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a estas clases muestras que se estuvieron impartiendo todas estas semanas para hacerles la cordial invitación a participar en nuestros diplomados, maestrías, doctorados, con la finalidad de actualizarse en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tengo el honor de presentar a una de las docentes que estará participando en esta maestría tan importante, que es la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, a quien le doy la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Adelante, doctora, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí y brindarnos de todos sus extraordinarios conocimientos. Gracias, doctora. Gracias a todos por su asistencia, por estar con nosotros esta noche, sobre todo por el interés que debemos de demostrar y analizar para conocer nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El día de hoy nos trae un tema muy interesante que son los incidentes. Quisiera yo que todos ustedes tengan a la mano su Código Nacional precisamente para ir analizando los puntos. Me permití y además la doctora ya lo compartió de manera total nuestra clasificación del código. ¿Esto qué significa? Que hicimos un recuadro en el cual tenemos precisamente el cómo se divide nuestro Código de Procedimientos Civiles. Este cuadro me gustaría que lo vuelvan a enviar para que todos tengan el acceso. Se llama cuadro 2, Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué le pusimos cuadro 2? Porque el primero sería nuestro código tradicional de la Ciudad de México. Entonces, este sería nuestro cuadro 2, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué quiero que lo volvamos a enviar, mi querida doctora? Porque es muy accesible y muy sencillo para poder ubicar los temas que estemos manejando. En este sentido, vamos a hablar el día de hoy de los incidentes, entonces abriríamos dentro de nuestro cuadro 2 del código el libro segundo, en donde nos ubica en el título primero de las formalidades judiciales de los artículos 125 al 133. Y luego tenemos las partes en el procedimiento, pero lo que a nosotros más nos importa es en el libro segundo, lo relativo a los incidentes. Entonces, aquí tendríamos nosotros que analizar exactamente en dónde se encuentran los incidentes, que los tenemos de los artículos 185 al 190. ¿Lo podríamos poner en pantalla, por favor, doctora? Y si no, cuando menos que le mandemos este material a todos los compañeros. ¿Por qué? Pues porque así es más fácil ubicarlo. Pero además de ello, nosotros tenemos que estar ubicado en el punto donde se inicia de los incidentes y estábamos hablando del artículo 185. Muy bien. El 185, en donde nos dice cómo se va a iniciar este tema de los incidentes. Es importante tener al alba nuestro código para poder estar estructurando no solo la lectura, sino también su análisis. Y nos dice el artículo 185, capítulo quinto del libro segundo, dice, los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, nunca suspenderán el procedimiento. Este es una vanguardia, un tema, una innovación, porque anteriormente sabíamos que los incidentes podrían dar lugar a la suspensión del procedimiento. Y luego nos dice, fracción 1 romano, se tramitarán oralmente en el caso de desarrollarse en el sistema de audiencias, sea en la audiencia preliminar, la del juicio o para la ejecución de la sentencia o cualquier audiencia. Recordemos que ahora ya estamos en oralidad, entonces ahora solamente tenemos el uso en nuestras audiencias, el uso de la palabra y en su caso la oportunidad de hacer valer estos incidentes. Por eso lo señala así nuestro código. Dice, en caso de promoverse en la etapa postulatoria o fuera del sistema de audiencias, se hará por escrito. Es la única excepción que tenemos para poderlo llevar a cabo. Entonces tendríamos que verificar, pero casi siempre cuando ya estamos en nuestro procedimiento, en las audiencias, pues tendría que ser de manera oral. Por eso es importante tenerlo muy claro.
2. Dice, los incidentes que surjan en una audiencia deberán plantearse de forma oral en la misma. ¿Qué significa? Que tenemos que solicitar el uso de la palabra y el señor juez nos lo tendrá que autorizar. Y además tendremos que tener esa vinculación sobre el incidente en relación con el punto principal que se esté manejando. Y nos dice, exponiendo los hechos y ofreciendo las pruebas e invocando las normas que hayan sido vulneradas. ¿En qué sentido? Recordemos que el incidente es una etapa procesal que se va a hacer valer con oportunidad en relación al juicio principal, pero que se tiene que resolver previamente o en su caso tendríamos que tener una resolución respectiva respecto del punto que estemos analizando. Si estamos en la fase postulatoria, por eso lo señalamos en la fracción primera, tendrá que ser por escrito. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues es escrito en forma clara y sencilla, pero además acompañado de las copias de traslado para que se le dé vista a la otra parte y el señor juez pueda resolver lo conducente. Pero aquí ya estamos en la audiencia y entonces nos dice la autoridad jurisdiccional proveerá sobre su admisión o desechamiento y estando presente la contraria, contestará en el acto de la audiencia y ofrecerá sus pruebas. Esto es lo que generalmente se ha tratado de llevar a cabo para no perder el tiempo. Entonces aquí tendríamos que tener ese incidente y de inmediato el juzgador tendrá que resolver lo conducente. Y así nos lo dice la fracción 3. En la misma audiencia la autoridad jurisdiccional ordenará la admisión o desechamiento de pruebas y en su caso ordenará desahogar las que no requieran preparación especial, dictando en el acto de forma fundada y motivada su fallo interlocutorio, asentando en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos. Para el caso de existir pruebas que requieran preparación especial, se señalará fecha de audiencia especial dentro del plazo de 8 días en el que se dictará el fallo interlocutorio conforme a las disposiciones anteriores. Aquí es la excepción que estamos marcando. A ver, por aquí tenemos una observación que nos estaba hablando la magistrada y lo tenemos presente. También tenemos una audiencia que pudiera ser llamada en materia familiar, una audiencia que pudiéramos dar lugar para tratar de llegar a cabo a una negociación o a un acuerdo de partes. También aquí podríamos nosotros hacer valer algún incidente, entonces agregarlo. Punto número 4. En caso de no estar presente la parte contraria, se mandará a correr traslado para que conteste por escrito dentro del término de 3 días. Enseguida se emitirán las pruebas y señalará dentro del término de 8 días fecha de la audiencia. De resultar necesario desahogar alguna prueba en especial, dictando el auto en el acto de forma fundada y motivada el fallo interlocutorio, asentando en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos. Recordemos que el acta mínima va a ser un resumen que se va a llevar a cabo y en el cual concretamos el punto. 5. Los incidentes fuera del sistema de audiencia se tramitarán cualquiera que sea su naturaleza con un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Si el que promueve o si el que está promoviendo se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos fijando los puntos sobre los que verse. En ambas vías oral y escrita, si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente o si estos son puramente de derecho, la autoridad jurisdiccional deberá desecharlas. En caso de admitirlas, se citará para audiencia dentro del término de 8 días. 8 días diferible por una sola vez en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones y se dicte en el acto de forma fundada y motivada el fallo interlocutorio, asentando en el acta mínima únicamente los puntos resolutivos, los incidentes que por la naturaleza de las pruebas de que se traten no requieran de señalamiento de audiencia. Mediante acuerdo, se admitirán las mismas y se desahogarán en el acto, citando de inmediato para sentencia interlocutoria que se dictará en el plazo de 5 días por escrito. Aquí yo quisiera, antes de continuar con la lectura de nuestros artículos respectivos, recordar nuestras 5 etapas procesales: la fase postulatoria, probatoria, conclusiva, impugnativa y ejecutiva. Recordar que en estas 5 etapas puede haber incidentes.
y estos incidentes les tenemos que dar el trámite. Aquí estamos hablando de la fase postulatoria, como lo señala nuestro artículo, nuestro código, ya lo habíamos visto. La fase postulatoria será con un escrito que tengamos que promover acompañado de las copias de traslado. ¿Para qué? Para que se corra a la parte contraria la oportunidad de que ella las conteste. Sin embargo, recordar que en muchas ocasiones se nos ha olvidado como litigantes acompañar esas copias. Entonces, tener muy presente que en su caso, si no acompañamos las copias, no podremos dar en su caso, el cumplimiento respectivo. Sin embargo, la autoridad, en muchas de las ocasiones, para no dejar en estado de indefensión y no tener esta consecuencia, aunque el artículo anteriormente nos decía que si no se acompañan las copias del traslado, no se les dará, no le daremos la oportunidad y el trámite respectivo. Recordemos que no podemos dejarlo fuera de derecho y en su caso se ha ordenado que el secretario de acuerdos pudiera sacar las copias de traslado a costa del oferente y en su caso correr traslado. Esta oportunidad no está establecida como condición sine qua non en nuestro código, sino solamente se ha hecho uso precisamente para no dejar en estado de indefensión a la otra parte. Entonces, ser cautelosos. Cuando estamos en la fase probatoria, pues recordar que ya tuvimos nuestra audiencia preliminar. En nuestra audiencia preliminar, recordar qué es lo que vamos a desahogar son los acuerdos controvertidos o los hechos controvertidos y no los controvertidos, así como los acuerdos probatorios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros dejáramos en un estado inconveniente alguna de las partes, ahí se puede promover, obviamente, la impugnación, que no sería un incidente de nulidad, sino sería la impugnación respecto de la prueba que estemos llevando a cabo y en ese sentido sería una apelación. Los incidentes solamente los podemos promover cuando no esté debidamente ajustado a la forma o legalidad respectiva. Entonces aquí tendríamos la tercera de las fases, la fase conclusiva, que es en su caso la sentencia, pero también tenemos los alegatos que vierten las partes. Si no se hubiera respetado alguna de las cuestiones o las incidencias, que son cuestiones accesorias al principal, podríamos darle lugar a la admisión del recurso del incidente. En ese sentido, tendría que hacer uso de la voz mediante la audiencia respectiva a la parte afectada para que le pudiéramos dar vista a la otra parte y acordar lo conducente. A eso nos estamos refiriendo. Estamos en nuestra fracción y estábamos leyendo nuestro artículo 186. Dice, en caso de impugnación de falsedad de documentos, se estará lo dispuesto en el presente Código Nacional. Esto es muy importante, recordar que una cosa es la impugnación de documentos y otra cosa es la objeción de documentos. Cuando tenemos la objeción va a trascender precisamente a la forma en que nosotros ofrecimos la prueba y el sentido que se le tiene que dar. En cambio, cuando estamos hablando de la impugnación de un documento, siempre tendremos que acompañar o haber hecho mención del perito que en su caso nos pueda venir a corroborar sobre la veracidad o no, ya sea de la firma o del mismo documento en sí. Entonces, ahí tendríamos ese incidente de impugnación de documento y lo tendríamos que tener muy claro. Y el incidente de falsedad del documento con mayor razón. Anteriormente, y aquí quiero ser muy precisa, nuestros maestros de derecho decían objeción de documentos solamente se va a dar de asuntos en caso tengan el orden privado y la impugnación solamente de aquellos que sean de carácter público. Pero a la fecha nos hemos dado que tanto objeción como impugnación se puede llevar a cabo respectivamente y la tendremos que admitir. Por aquí creo que tenemos a alguien en el chat que nos estaba manifestando. Sí, nos decía algún compañero, ¿lo escuchamos o estamos bien? Continuando. Ok. Seguimos. 187. Los incidentes que se susciten con motivo de nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitarán conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Aquí nos está refiriendo que una nulidad por defectos
en el emplazamiento o no cumplir los requerimientos establecidos por la ley. Recordemos que es de previo y especial pronunciamiento y lo tendremos que haber resuelto previamente. ¿Mediante qué? Pues obviamente la reposición de esa actuación procesal o en su caso el desechamiento del incidente y continuar con el procedimiento. Dice, si dicho incidente de nulidad es notoriamente frívolo e improcedente, se desechará de plano de manera fundada y motivada. ¿Esto qué significa? Que lo tenemos que hacer. Casi siempre este incidente lo hacemos valer después de que se le hizo el emplazamiento al sujeto y hacemos valer la nulidad de actuaciones por defectos en el procedimiento. Puede ser mediante un incidente o puede ser muchas en más de ocasiones se esperan al amparo y el amparo es el que ordenará la reposición de esta etapa procesal. ¿Por qué lo hacen? Pues sobre todo por ganar más tiempo, en lugar de darse cuenta que pues los intereses y el perjuicio es para el cliente. Pero aquí decimos si es notorio, frívolo e improcedente, se le desechará y se impondrá solidariamente a quien lo promueve y a su persona representante autorizada una multa en términos del artículo 192, fracción 3 de este Código Nacional, que es, pues recordemos que la multa van a ser en UMAS y tenemos que considerar el mínimo y el máximo para poderlo imponer. Después tenemos el artículo 188. La nulidad por defectos en el emplazamiento implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo de resultar procedente. Esto es muy importante porque en ocasiones hemos dejado crecer la nulidad y entonces nos regresan y tenemos que iniciar todo el procedimiento. Se incomodan porque por la falta o la premura con que llevamos a cabo el procedimiento, pero además son actos consentidos que en su caso, si estuvo mal hecho, pues estamos también dando lugar a perder este tiempo. Y nos dice, la nulidad por defecto en el emplazamiento implica la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al mismo de resultar procedente. Si el incidente se hace valer en cualquiera de las audiencias y si está presente e identificada la parte interesada en la diligencia en que se declare la nulidad del emplazamiento, en el acto y de forma inmediata se procederá a emplazarlo, debiendo entregar la cédula y traslados respectivos. Esto es que, pues estamos reponiendo la diligencia para evitar mayor pérdida de tiempo. La nulidad por defecto en el requerimiento, en el cumplimiento de la sentencia definitiva para que una persona lleve a cabo un acto determinado de ejecución inmediata, solo implica la nulidad de la diligencia de requerimiento y sus consecuencias materiales, así como las correcciones o, en su caso, las medidas disciplinarias o medidas de apremio que se hayan decretado para hacer cumplir la orden judicial respectiva. Esto es muy importante porque estábamos hablando de la fase probatoria. Si ya estamos en la fase conclusiva, que son los alegatos y es el dictado de la sentencia, solo vamos a promover el incidente después de que la sentencia ya se haya llevado a cabo y se haya hecho el requerimiento. Y en su caso el requerimiento se haya hecho de manera irregular. 189. Las demás nulidades de actuaciones o notificaciones por regla general solo implican la nulidad de la propia actuación o notificación defectuosa. En todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones, solo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio, pues en este caso la autoridad jurisdiccional obrará discrecionalmente. Esto también es muy importante porque si en su caso consentimos la actuación y ha sido sometida a una autorización previa por nuestra parte, pues que tendrá que tener como bien realizada, no obstante, que hubiera podido dar lugar a una nulidad. 190. En todos los casos contra la sentencia interlocutoria procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, que era lo que estábamos señalando, que en su caso tendremos que tener en cuenta este recurso. Dice el artículo 189 en su segundo párrafo, antes de pasar al 190 que acabo de leer, dice, en todos los casos de nulidad de actuaciones o notificaciones, solo se repetirán las declaradas nulas cuando así lo solicitare la parte interesada, salvo que se trate de alguna diligencia decretada de oficio, pues en este caso la autoridad jurisdiccional obrará discrecionalmente. ¿Esto qué significa? Que solamente se le va a dar lugar
cuando nosotros hayamos llevado a cabo este incidente. ¿Hasta aquí alguna duda? Recordemos que son 3 etapas o 3 momentos procesales que podemos tener. La fase postulatoria, en la cual el incidente, repito, será por escrito obviamente con la forma establecida por la ley. Esto es, con todos los datos relativos y haciendo valer qué es lo que nos afecta como incidente de nulidad, fase postulatoria. Fase probatoria, estamos hablando del, generalmente, el incidente de impugnación o falsedad de documentos, pero también podría ser de alguna de las pruebas. Recordar que solo que en su caso nosotros estemos dando lugar a ese incidente de nulidad, porque si no tendríamos que apelar la definitiva y hacer mención de ese desahogo de prueba que hubiera sido erróneo o impreciso. Estamos hablando de pruebas. Y obviamente el tercero de los momentos, que sería la sentencia. La sentencia, cuando ya llevamos a cabo ese requerimiento y que no se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento. Esto significa que, por ejemplo, no hubiéramos dejado el citatorio, no hubiéramos tenido la identificación con la persona que en su caso estamos haciendo el requerimiento. Recordar que siempre que vamos a llevar a cabo la ejecución de una sentencia, en términos de la notificación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se tiene que hacer de manera personal, a menos de que el juicio se hubiera llevado, ¿verdad?, en alguna etapa procesal, ya sea en rebeldía, o que se hubiera señalado de manera imprecisa el domicilio y tuviéramos varios. Ahora sí, ¿alguna duda? Maestra, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Disculpe la pregunta, pero tengo una duda. Para las interposiciones de incidentes de nulidades, de lo que es entendible. Por ejemplo, si un actuario dice en funciones de actuario, pero él es oficial administrativo, usa una función que no le corresponde, ¿es producto de incidente de nulidad de emplazamiento? Sí, ¿por qué? Porque solamente debe de ser el actuario el que pueda, es actuario notificador el único que nos puede emplazar, a menos, fíjese muy bien, de que hubiere habilitado el señor juez alguno que tuviera esas facultades o esa mención. Pero en estricto sentido, la atribución propia del cargo no se puede delegar ni se puede cambiar. Si es un auxiliar administrativo, no tiene facultades para emplazar. Muy bien, maestra, muchas gracias, ¿eh? No, pues al contrario, me parece muy interesante porque en muchas ocasiones para notificar, sí podemos habilitar, por ejemplo, a los pasantes, o en ocasiones hemos tenido una experiencia, sobre todo en juzgados, que no tenemos personas para poder llevar a cabo las diligencias, e incluso tuvimos por ahí en algún momento en nuestro carácter de juez, que no tenía yo actuarios. Entonces lo que hice fue habilitar a 2 de mis trabajadores, pero solo como testigos de las actuaciones procesales, pero nunca para notificar ni emplazar. Ahí siempre fue nuestro señor actuario. ¿Por qué? Pues porque no tenemos otra habilitación que se pueda dar. Incluso teníamos otro juez que él había habilitado a su secretaria conciliadora y sin embargo se le inició un procedimiento. ¿Por qué? Porque no tenía las facultades ni siquiera él para poder asignar esas funciones. Incluso se le requirió por el Consejo precisamente porque no podía hacer una designación de tal naturaleza. Tenía que ser los secretarios respectivos. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Disculpe, maestra, soy Benito Juárez. Sí. Estoy en el estado de Guerrero. Sí, adelante, maestro, dígame. Bueno, nomás licenciado. Gracias por lo demás. No se preocupe. Mire. Le voy a decir porque ya se supone que esta clase muestra es para invitarlos a que ustedes tomen no solo el diplomado de la actualización del Código Nacional, sino también que hagan su maestría. Claro, es importante la superación dentro de lo que es la profesión de la impartición de justicia. Dígame, ahora sí. Aunque para algunos tal vez pueda ser posible, para muchos no. Mire, yo nunca he visto
en mis años en la profesión que se habilite a algún joven que sea pasante dentro de los juzgados. Pero ahorita me quedo impactado. ¿Eso es legal? ¿Es permisible? ¿Es correcto? La ley orgánica de nuestro tribunal así lo permitía, sobre todo dadas las cargas de trabajo. Imagínense, sobre todo ahorita en familiar, el número de personas que se encuentran necesitadas para agilizar su trámite. Entonces, tenemos una facultad que decía que para notificar el pasante sí podía llevar a cabo esas diligencias. O como también se ha dado en el juzgado, el secretario de acuerdos hacía las notificaciones respectivas a las partes interesadas cuando llegaban al juzgado, se apersonaban y ahí se les notificaba. Supongo que debe de fundarse esto también en jurisprudencia, no solamente en uno de los códigos, ¿verdad? Bueno, además de estar en nuestro código adjetivo, sí, era muy importante para nosotros tenerlo en la ley orgánica. Y además, sí hay facultades. Le voy a decir, en la actualidad tendríamos por ahí también incluso. Le voy a poner un ejemplo clásico. Tenemos que el policía es el único que puede detener a un ciudadano o a un civil. Pero hay la excepción que si yo veo a un sujeto en un delito flagrante, aunque yo sea un ciudadano común y corriente, lo puedo detener y ponerlo de manera inmediata a disposición de la autoridad respectiva. Entonces, así como lo tenemos permitido, también nosotros en las actuaciones procesales, dada la urgencia, incluso teníamos algunas autoridades que hacían funciones o tenían atribución propia de un juzgador, aunque no lo eran. Funcionarios que en ocasiones estaban tan apartados del lugar donde se encontraba el juzgador que se les habilitaba para llevar a cabo incluso actividades propias de un juzgador. Bueno, sí me impacta eso, ¿verdad? Pero lo único que he sabido en los años que tengo, que son como 40, lo único que sé es que se han habilitado días y horas inhábiles, ¿verdad? Por ejemplo, los sábados, los domingos y las horas inhábiles para poder emplazar, notificar, etcétera. Bueno, muy bien, gracias. Es cuanto dejamos. Al contrario. ¿Puedo hacer una pregunta, magistrada? Sí, Lupita, adelante. Sí, gracias. En el caso que en la sentencia me la notifiquen por error, ¿no? El actuario va con un vecino y entonces quedó mal notificado, me corre el término para interponer el recurso de apelación. Ahí en ese caso, ¿puedo interponer el incidente de nulidad y me sigue transcurriendo el término para la apelación? ¿O al mismo tiempo promuevo incidente y la apelación? Ahí tendrías que promover al mismo tiempo para no tener el riesgo de que no te admitan tu apelación. Gracias, muchas gracias. Pero recuerda que algo muy importante, no se trata de que consientas el acto. Tú lo vas a impugnar, es como el emplazamiento. Sí. Mira, hemos tenido en algunos momentos, por ahí si quieren cerrar su micrófono, hemos tenido que han emplazado, pero las copias son incompletas o no tienen la fidelidad necesaria para poder contestar la demanda. En ese sentido, se tiene que reponer el emplazamiento. Lo mismo sucedería aquí. Si la sentencia no se te notificó de debida forma, se tiene que reponer esa diligencia. Gracias. Pero para no perder tiempo, yo siempre se los he recomendado. Es como el amparo. Tenemos nuestros 15 días, pero como yo les he dicho, cuenten 10 para que tengamos la oportunidad, incluso si en su caso tuviéramos algún requerimiento, alguna prevención, tenemos el tiempo para poderlo subsanar. Muy bien, Lupita. ¿Quién más? Gracias. Doctora, maestra, una pregunta nuevamente. Disculpe que la moleste. Sí. Fíjese que sí tengo un incidente, algo de lo que le comenté. Interpongo el incidente y no le dan curso. Obviamente que tiene que ser dentro de la misma pieza de autos. Sí. Ok. ¿Puedo recurrirle dentro de un amparo? O sea, sí se puede. Sí, pero tienes que haber, acuérdate, tenemos el requisito de procedibilidad, ¿sí? De haber agotado
El Ajá. recurso intermedio. Por eso hablaba yo de que es fase postulatoria, probatoria, conclusiva, impugnativa y ejecutiva, porque la impugnativa es muy importante, que yo lo hubiera hecho valer y me la están desechando, entonces ya me puedo ir al amparo. Ok, aquí resulta que hace el emplazamiento el oficial administrativo, a sabiendo que el juez tiene un actuario facultado para realizar diligencias, obviamente puros emplazamientos, y viene y le dice, en funciones de actuario, dice, hazme la diligencia, y dice, oficial del juzgado segundo de primera instancia, en funciones de actuario, y lleva el emplazamiento, y me dice que, bueno, ¿qué pasó, no? Y le probó No el puede. incidente, y hasta la fecha no me ha publicado el incidente. No, Y le- esa actuación procesal, ese momento que tú estás analizando o narrando, no puede ser porque es un auxiliar administrativo y no está Obviamente. facultado para poder llevar a cabo el emplazamiento. Entonces, con mayor razón, tendría que reponerse esa diligencia. Y si no te promueve o si no te acuerda el incidente, pues vete directo al amparo. Y Muy entonces bien. ya mediante el requerimiento del informe, pues tendrá que dar cuenta de manera inmediata. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias, ¿cuánto, No, al contrario, eso es muy normal y te puedo decir, Sí, o sea, nosotros en la antigüedad, esto significa que te puedo decir unos 20 o 30 años, por decir alguna cuestión, teníamos incluso secretarios de acuerdos que no eran abogados, así es. que solamente estaban Me habilitados por consta. la función, por el reconocimiento, la actividad que llevaban a cabo. Pero ¿qué sucede? Que eso ya cayó en desuso. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos abogados titulados y tenemos que darle lugar y además Es la jurídico. plaza respectiva. Muy ¿Te puedo amable, decir? doctora. Al Disculpe que contrario, no me presenté. Soy el ¿no? licenciado Juan García González de Papantla, Veracruz. Ah, muy bien, excelente, Estamos a excelente. la orden, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias. Saludos Por a allá todos. estuvimos con ustedes y nos dio mucho gusto. Muchísimas gracias. Estamos Que esté acá. muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Iván Buenas Hurtado de noches. Ciudad de Sí, México. sí, Gracias, Iván. doctora. Adelante. Mire, me llama la atención el artículo 187, segundo párrafo, en donde menciona que cuando los incidentes de nulidad sean notoriamente frívolos e improcedentes, se impondrá la multa solidariamente a quien lo Sí. promueva y al Al a su abogado. persona representante autorizada. Ajá, Y me sí, llama la a los atención dos. porque pues ahí colocan una I que es conjuntiva y mencionan que es a los dos, o sea, Sí. a quien lo promueva y al representante. Sin embargo, me salta la siguiente hipótesis, que no me ha sucedido, pero sí le ha sucedido a algunos colegas que están representando a alguien y luego esas personas empiezan a actuar a través de otro abogado sin que los autoricen. Entonces les hacen el escrito a su nombre, van y presentan la promoción. Es decir, se están saltando su propio representante, por decirlo así. Y pues aquí estoy viendo que está muy peligroso este segundo párrafo porque pues también peligran por la posible imposición de una multa. ¿Qué opinión le merece esto? Me gustaría saberlo. Y si ya se tiene pues alguna alguna experiencia en cuanto a impugnación respecto de este tipo de multas. Muy bien, sí, sí la tenemos y en su caso, lo más importante, las multas tienen que ser pertinentes, no son criterio propio y directo del juzgador, tienen que ser fundadas y motivadas. ¿Esto qué significa? No podemos poner el máximo de las medidas, sino tiene que ser en un apercibimiento. Le voy a platicar o le voy a señalar el punto. Es como si yo le digo, no debes de subirte a esa silla. Primer punto, le estoy apercibiendo. Segundo, si te subes a esa silla te voy a imponer una multa. Te subes a la silla y entonces en ese momento te impongo la multa. ¿Sí? Son 3 momentos procesales: prevención, el apercibimiento y la imposición de la sanción.
Esto es muy importante. No puedo llegar y decir, a ver, Iván, te subiste a la silla, entonces te voy a imponer esta multa. No. Tenemos que requerir, apercibir y hacer efectivo el apercibimiento. Eso es precisamente para que tú sepas la medida que se te va a imponer. 1. Y 2, algo muy importante que tú señalas, se les tiene que imponer a los dos. Esta modalidad comenzó a surgir también en el Estado de México, en donde se pedía que el escrito fuera firmado por el abogado, además de la parte interesada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, como tú lo señalabas, el abogado promovía de mutuo propio, incluso está mal hecho y mucho más la sanción que se le imponía, pero era una alteración de la firma. O muchas ocasiones pedían hojas ya firmadas y ellos hacían valer. Entonces, para que tú supieras que ese medio de impugnación o que estamos nosotros tratando de una revisión de esa actuación procesal, por eso se requiere a los dos, tanto al abogado como al justiciable. Y sobre todo, si son frívolos o improcedentes, significa que estamos dilatando el procedimiento y lo que tenemos que hacer es agilizarlo. Entonces, por eso la imposición es una sanción procesal. ¿Por qué? Porque están haciendo demorar nuestra etapa procesal. Recordemos que los juicios orales se caracterizan por su diligenciación pronta, expedita. Entonces, si nosotros estamos haciendo valer estas incidentes o estas actuaciones que son frívolos o improcedentes, pues estamos dilatando el procedimiento, lo que acomete en contra de las finalidades de nuestra oralidad. Ahora bien, sí, puede ser. Si yo tengo 2 personas autorizadas y en su caso el frívolo improcedente no fuiste tú, Iván, sino fue Juan, ¿a quién le voy a imponer la medida? Pues se la voy a imponer a quien firmó el escrito frívolo improcedente. Ahora bien, ¿qué sucedió? Si los dos están autorizados para oír y recibir notificaciones, solo se le debe de imponer a quien hizo valer esa actuación frívola, no a los dos. Y yo en ese sentido, si fuera la juzgadora, yo tendría la obligación, y comúnmente lo hacíamos, preveníamos a la parte interesada para que manifestara si continúa con esos 2 abogados autorizados o en su caso dejaría de tener por autorizado a alguno de ellos. Hemos tenido en ocasiones que han tenido a más de 10 abogados, ¿cierto? Entonces, imagínate que le impusiéramos medidas de apremio a los 10, no, solamente aquel que promueve la actuación que sea frívola e improcedente y que además sea a hojas vistas o a ojos vistos, como se señala lugar en un coloquial lenguaje. ¿Por qué? Porque pudo haber sido, y casi siempre no sabemos en su caso al darle cuenta o al darle vista a la otra parte si realmente sea frívolo o improcedente. Solo hasta el momento de poderlo resolver podríamos nosotros considerarlo. Porque si yo lo desechara de antemano, tendría que ser muy visto que fuera frívolo o improcedente para que no se considere que estoy prejuzgando. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Juan, adelante, ¿eh? No hay problema. Podemos hacer uso de la palabra tantas cuantas veces. Maestra, Sí, la pregunta del millón. sí. Los famosos incidentes de cancelación de alimentos, ¿hasta qué punto podemos fijar un incidente? Por ejemplo, tengo un detalle de que, es decir, el expediente no está aquí. Vamos a suponer que está remitido al Archivo General del Estado de Veracruz, pero por fallecimiento de los acreedores, el expediente pues no aparece, ¿no? Obviamente tarda en llegar, un mes, son 30 días. Pregunta, ahí no pudieses, con todo respeto a la pregunta, ¿verdad? Si pudiese promover algo, un incidente, o que se puede, o un, no sé, un auto, algo, un acuerdo, algo de especial ahí, para poder cancelar la pensión alimenticia por fallecimiento de los acreedores. Tendríamos que dar cuenta de manera inmediata para que no se lleve a cabo el cobro, porque recordemos que todas las pensiones que ya están llevadas a cabo, no podemos devolver el importe respectivo. Pero aquí si acaba de morir el sujeto, pues lo tendríamos que hacer del conocimiento del juzgado y decir para que de manera inmediata o en la subsecuente mensualidad se suspenda el cobro respectivo.
Sí, porque a él Sí le se siguen puede hacer, ¿eh? Sí sí, se puede pero ¿qué hacer. sería, maestra, con todo respeto? ¿Un incidente o qué pasa ahí o no sé? Sería un incidente de suspensión del cobro de la pensión por fallecimiento del acreedor. Y obviamente, si a mí me lo están cobrando y es mi padre o es mi madre, pues ahí mismo tener el Sí, es que el acreditamiento inconveniente, respectivo. sus padres Sí. le habían pensionado al hijo, pero fallecieron los dos. Ahora le siguen descontando por parte de Petróleos Mexicanos. Entonces, Aquí lo que es muy importante, si la pensión era para el hijo, o sea, el hecho de que sus padres, ¿verdad? Era el hijo el que estaba obligado a darles pensión a los padres, afirmativo. no los padres al hijo, porque si Ah, no, pues ahí tendríamos incluso de la indemnización que le ajá. tuvieran que dar, le tendrían que dar su parte proporcional, pero si es el hijo el que tenía que darles la pensión a los padres, ahí tendríamos que hacer valer el fallecimiento de los padres para que se lleve a cabo el incidente de suspensión o de disminución si es que nos faltara alguno de ellos solamente. No, ya fallecieron los dos. Qué tristeza, ¿no? Maestra, Muy Sí. bien. maestra, Adelante, maestro, sí. quisiera aportar algo. Soy Benito Juárez, nuevamente. Sí, adelante, maestro, adelante. Respecto a lo que dice el licenciado Juan García, Sí. creo yo que para promover un incidente en ese tipo de casos, cuando un expediente se fue al tribunal del Estado y ya ese expediente ya no aparece en los juzgados, ¿verdad? Y que debe de estar ese tribunal superior en otra ciudad del Estado. Pues yo creo que nosotros como abogados debemos de tener y mantener, ¿verdad?, nuestro expediente propio, ¿verdad? Claro. Al promover un juicio, para promover un incidente, siguiendo la misma cuerda. De lo contrario, pues resulta que ya son varios años, ¿verdad? Y pues ese expediente, pues lo mandaron al archivo general, le dicen mucho archivo muerto. Nosotros debemos tener copia certificada de todo lo actuado, ya sea que de la propia sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Que resolvió el decreto de la pensión alimenticia a XY persona. Entonces ya nosotros, pues tal vez nos puede preocupar que este expediente esté en archivo muerto en el Tribunal Superior de Justicia y no en el juzgado, pero entonces ya podemos promover, solicitar por separado como una demanda de incidente solicitando la extinción de la pensión alimenticia en favor de los acreedores, ¿verdad? Exhibiendo copia certificada de la sentencia o bien de todo el expediente, X, Y, Z, ¿no? Creo Sí, yo que tienes así. razón. Tienes razón. Lo que sucede es que yo le voy a decir que desgraciadamente todos los juzgadores lo que queremos es nuestra actuación principal. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga copia certificada de la sentencia, muchas ocasiones podemos tener cierta duda o falta de la credibilidad. Entonces, ese es el verdadero problema, que ahora se ha subsanado porque tenemos el expediente digital. Entonces, con el expediente digital es más difícil que nosotros tengamos duda sobre la copia certificada, pero usted tiene toda la razón. Si tenemos un Excelente. expediente y no se encuentra, pues con esa copia certificada tendremos que hacer, obviamente, la actuación respectiva del incidente. Ahora, si el juzgador es tan suspicaz, pues él tendría que ordenar la búsqueda del principal y mandarlo traer para dar cuenta. El juzgador tiene todo el poder para informarse y esclarecer, pues ahora sí que la verdad del hecho que se suscita, de la duda que tenga el juzgador. Que para nosotros como abogados, un juzgador no debe de tener dudas. Es la excelencia en la administración de justicia. Gracias. Y así debería de ser, ¿verdad, maestro? Así debería de ser. Pero le puedo decir que en muchas ocasiones tenemos la sentencia. Se llevó a cabo la notificación de la sentencia y el requerimiento del cumplimiento de la obligación. Y luego cuando imponemos esas medidas de apremio que se encuentran pendientes, volvemos a ordenar la notificación y resulta la notificación con el apercibimiento, ¿eh? Y resulta que nos damos cuenta que el sujeto al que le estamos requiriendo ya se murió. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que pudo haber sido actuación
de nuestro procedimiento o pudo haber sido el mentir de quienes nos proporcionaron los datos relativos en esa notificación o requerimiento previo. Entonces, ser cautelosos para tener la certeza judicial. Y más cuando son los papás o son los hijos o son la gente que tiene ya la tercera edad y que tenemos dudas sobre sigan viviendo o no. Excelente. Muchas gracias, maestra. Al contrario. ¿Alguien más? Yo, maestra, yo tengo una duda sobre un incidente de cancelación de pensión. Lo que pasa que las personas ya son mayores de edad, pero aquí el señor renunció cuando las personas estas ya eran mayores de edad. ¿Procede todavía los alimentos para ellos? Sí. Ya son mayores, ya podrían hacer valer la propia vía, pero esa es mi duda. Tienen que hacerlo valer por su propia cuenta si ya son mayores de edad. Ahora bien, si eran menores y ellos estaban siendo representados, tendremos que señalar el punto. Siendo representados, por ejemplo, por la mamá, pero en su caso promoviendo en la actualidad por su propio derecho en virtud de que ya son mayores de edad. Pero ¿qué cree que, bueno, en ese orden de ideas, me realizaron una carpeta de investigación y me lo vincularon a proceso? Realmente pues no tiene prisión preventiva, pero relativamente yo le comentaba a la juzgadora que no habían mostrado un oficio de profesión, situaciones de ese tipo y eran mayores de edad y que lo tenían que hacer valer por su propio derecho, pero ella dice que no, que hasta que continúen con un arte o una profesión. Tengo por resolver un amparo indirecto. No, ahí tenemos algo muy importante. Hay un criterio que nos habla que hasta los 25 años, si es que siguen estudiando. Y si no siguen estudiando, Ajá. recordemos que hasta los 18 años es cuando se hace el finito o como decimos, el adiós de la pensión alimenticia. Hasta los 18 años. Claro, habemos papás que, pues bueno, ya tenemos hijos bastante grandes y seguimos haciendo cuenta y la pensión respectiva, ¿no? Pero ese lo correcto es que si ya son mayores de edad, claro, promovieran por su propio derecho y en la vía correcta. Gracias. al contrario, eso es lo correcto, técnicamente hablando. Sí, ¿alguien más? Buenas noches, magistrada. Un placer saludarla, Alejandra Cortés, de la Ciudad de México. Gracias, Ale. Adelante. Yo tengo una duda con respecto ahorita a lo que comenta el compañero. Yo tengo un juicio de un incidente de una cancelación de pensión alimenticia. El hijo tiene 21 años actualmente, pero hace 2 años dejó de estudiar, tiene una carrera técnica. No obstante a ello, el papá le siguió dando pensión alimenticia 2 años más. El año pasado se inició el juicio, pero para mí la jueza arbitrariamente saca el expediente de sentencia, de citación de sentencia, y le dice, demuéstrame que vas a estudiar la universidad, nada más hace el trámite, exhíbemelo para efectos de dictar sentencia. Entonces, hay una jurisprudencia, dice que para seguir con la pensión alimenticia debe de ir acorde a la edad. Entonces, actualmente el joven pues tiene 21 años. Pero la juez, nada más con el hecho de que él exhiba, y digo, me tocó en este mes donde la UNAM está haciendo eso, él ya presentó su comprobante de que, bueno, va a hacer el examen de admisión. Pero a mí, ¿quién me garantiza que efectivamente, una, se vaya a quedar, y dos, que vaya a concluir la carrera? Pero hay una interrupción. Y entonces, en ese sentido, la juez, sacó de citación y ahorita dijo otra vez, ya cítese para sentencia. Pero hay una interrupción, entonces ahí siento que la jueza está violentando y está siendo parcial con una de las partes, obviamente nada más con el acreedor alimentario, y en este caso está violentando al deudor alimentario. ¿Usted qué opina de esa situación? Porque la jurisprudencia es clara, debe ir acorde a la edad y no debe haber una interrupción, y hay una interrupción de 2 años, además que hay confesión expresa y escrita, porque en la confesional dice, sí, no hago nada, dejé de estudiar hace 2 años, y cuando él contesta a la demanda, digo, al incidente, dice que sí, que él tiene una carrera técnica, que ya no siguió estudiando, pero graciosamente ya sabe, ¿no? Cuando nos notificamos,
pero pretendo estudiar. Pero aún así la juez lo hizo. A mí se me hace, obviamente que está violentando los artículos 14 y 17 y 20 constitucionales, porque obviamente no hay una igualdad procesal ya ahí. ¿Usted qué opinión le merece a esa situación? Mira, lo más importante es saber qué dice el papá o la mamá, aquel que le va a dar la pensión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, repito, hay gente que ya está más que sobrepasada de la edad que está establecida por la ley y le siguen dando la pensión. Entonces aquí lo más importante, claro, la juzgadora se excedió, porque si ya en su caso no va acorde con el nivel académico y la edad que debe de tener, ya no tiene derecho a la pensión. Pero sin embargo, si aquí él mismo está señalando el punto y el papá también lo consiente, pues nosotros no tenemos más que hacerlo conducente, ¿no? No, pero en este caso el papá es el que promueve el incidente y solicita la cancelación. Ah, Acreditamos bueno, que si el ya los papá, gastos si el ya papá lo están no rebasando. no quiere dar la pensión, pues ahí estaríamos en el punto, ¿no? Ahí, obviamente, la juzgadora se excedió y ya tendríamos que tener la disminución de esa pensión o la suspensión respectiva si es el único hijo. Sí, bueno, hay dos, uno es de 26, y digo, por ese sí va a proceder, porque ya es clarísimo que sí ya se excedió, pero del Sí. otro sí me causó extrañez y yo promoví la apelación en contra de ese auto, pero hoy Sí. ya me desayuno con la sorpresa que la juez ya mandó a citación. Y entonces, digo, ahí sí se me hizo arbitrario, porque digo, bueno, a ver, espérame, entonces nada más con eso ya le vas a dar pensión. Digo, obviamente todavía no sale la sentencia, pero así como va encaminado, pues es lógico que le va a seguir dando la pensión, pero ya no es acorde. No, ya no es acorde, ahí te podrías ir no solo a la apelación, sino en su caso, si lo confirmara por alguna razón, te podrías ir al amparo, porque se están excediendo, sí. Ok, muchas gracias y No, un al placer contrario. saludarlas. No, al contrario, gusto en verla y además en escucharla. Adelante. Maestra, Sí. es impresionante lo que estoy aprendiendo y reaprendiendo. Ay, muchas Dice que gracias. Qué bueno por todos, ¿eh? Todos sí, aquí, sí, les puedo decir con toda honestidad, en cada sesión, en cada reunión que tenemos, todos aprendemos, porque hay sí. cuestiones que no hemos alcanzado y con un comentario, con una preocupación de un compañero, nos vamos caminando. Pero adelante. Yo le doy gracias, ¿verdad?, al doctor Iniestra, ¿verdad?, que me han hecho la invitación, también a la doctora, que me han invitado. A veces estoy en silencio, nada más los estoy escuchando y los saludo y nada más. Pero esto es emocionante, la cuestión de un incidente y más que nada en pensión alimenticia. Porque como un hijo no va a recibir alimento y máxime si está estudiando, ¿sí? Aquí se atraviesan ciertas incoherencias sentimentales. Estructuras. Ándale, cuestiones sentimentales entre los padres, los hijos y pues la mamá más que nada, que dice, oh, es que hay que darle de comer. Pero lo que dice la licenciada Alejandra es una preocupación de ella como abogada, Como ¿verdad? abogada. Ajá, como postulante. Yo creo que aquí la juez está abusando de su conocimiento, inclusive creo yo que abusando de su autoridad, porque yo ya tuve la experiencia al atender a un pariente, ¿sí? Porque a ver qué dicen, un médico no puede operar a un paciente que sea su familiar, pero también alguien me decía a mí que yo no podía atender a un familiar como abogado. Pues quién sabe, a mí nada más que me paguen y yo tengo que darle resultados efectivos. Bueno, yo creo que es definitivo. Si la interrupción de la interrupción de la educación académica se interrumpe entre los 18 a los 25 años, porque definitivamente los hijos tienen derecho a los alimentos hasta los 18 años, ¿sí? Pero si están estudiando, la situación académica debe de ser sin interrupción, ininterrumpida, hasta que culmine a lo mejor con su título, ¿verdad? Entonces, ahí debe de ser, todos nosotros como profesionistas debemos de ser firmes, que nadie, como dicen por ahí vulgarmente, que nadie
nos quiera dar a tole con el dedo, porque nosotros, yo creo que en estas conferencias que ustedes como funcionarios, como jueces, como magistrados, como doctores, impartidores de justicia, que también con nosotros como abogados, todos merecemos respeto. Entonces, pues yo creo que sí, vamos a ver abogados que también a veces nos falla la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento, pero de que se interrumpen los estudios, el joven, ¿verdad? El acreedor, ahora que quiera el papá, puede solicitar la extinción de los alimentos. No hay de otra. Yo esa es la experiencia que tuve con un pariente, porque su hijo ya y se... Sí, ese fue el detalle. Yo ahorita tengo una experiencia con un familiar Claro. muy cercano a mí, que su papá le da todavía pensión, no promueve ningún incidente ni nada, pero porque es su gusto a lo mejor. Mi hijo dice, le doy el alimento, pero se interrumpe. Mire, le voy a platicar, maestro. Perdón, Gracias. ya le arrebaté la palabra, No se perdóneme. Le voy a platicar que había un papá que tenía 65 años, 65, y decía que como él era de la tercera edad, ya no podía dar pensión alimenticia, pero sin embargo, pues el niño era pequeño. ¿Usted qué opina? Maestra, un comentario. Sí, Mire, de lo que se está comentando de lo que es la cancelación de la pensión a mayores de 18 años, sí, no sé si usted tenga conocimiento, pero hubo un criterio a raíz de lo que fue COVID, de sí. que se analizaron supuestos nuevos, se puede decir, en casos en concreto, donde había alumnos que incluso entraron en enfermedad y suspendieron 1 o 2 años, y entonces el juez estaba obligado a analizar ese caso en específico. Ha habido alumnos que suspenden clases porque hay paros de las escuelas y ellos acreditan con esa situación que no fue causa imputable a ellos. Entonces, hoy en día los criterios de los jueces es analizar cada caso en concreto respecto a esa suspensión, se puede decir, que tuvieron en sus estudios. Entonces ya no es tan tajante el que digan, ya eres mayor de edad y si no estudias o estás desfasado, ya no tiene tanta aplicabilidad ese criterio de que como suspendiste, entonces te van a cancelar la pensión. Entonces hay un criterio de la Corte que se maneja en ese aspecto. Bien, Gracias. bien. Lo que pasa, gracias por su intervención, todo es importante. Es muy trascendental señalar, una cosa es la generalidad y otra cosa son los casos de excepción. Entonces, aquí lo que tendrían que señalar sería el caso de excepción. Y yo por eso les puse el ejemplo. Teníamos un señor que tenía más de 65 años, en realidad tenía 70, y 65, 70 años, pero él no quería dar la pensión porque decía que ya era de la tercera edad y no tenía por qué darla. Sin embargo, pues era el bebé, el niño era pequeño, entonces tenía que darla o no. Claro que sí, y sobre todo porque no se hablaba de que tuviera una incapacidad para poder producir, ya sea mental o su trabajo. Era un empresario, entonces, claro que sí podía dar la pensión y se le determinó que tenía que fijarse la pensión y ayudarlo independientemente de la edad que él tuviera. Por eso es muy importante. Precisamente Perdón, la voy a interrumpir otra vez ya nada más para cerrar mi participación, porque esa era mi duda. Nada más para precisar. Supongamos en un divorcio que ahora ya es juicio oral, hay un defecto en el emplazamiento porque notificaron en un domicilio que no es. Nada más mi pregunta es, estoy en la etapa postulatoria, entonces, según entiendo, se promueve el incidente de nulidad y en caso de que no admitan el incidente, pues me voy al amparo indirecto, ¿es correcto? Así es, así es. Ok, perfecto. Muy amable, gracias. Pero lo que sí es muy importante, también aquí tendríamos que precisar es uno, si se hizo
apersonarse en el juicio, no podemos después de desconocerlo porque ya se dio por conocido del asunto. Entonces es un acto consentido. Hay que dejarlo que llegue la sentencia para irse al amparo. Nunca me dijeron nada. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el momento procesal, porque también si él ya se apersonó al procedimiento, pues no podemos hacer nada. Sí, y con Mire, el le voy a decir incidente, algo. ¿verdad? Se apersona uno y ya se da por Yo manejo perdido, el ¿no? asunto. Así es. Yo Perdón, maestro manejo, Benito. ¿sí? Ajá, sí, ¿Usted mire, qué? Se cortó su voz. se decía que yo manejo un asunto donde por una letra Sí. le bajé el inmueble a un banco ya con adjudicado Con el inmueble sentencia. y tomado ya con sentencia Porque no era adjudicado y en identificable. posesión No por era una letra, como identificable el bien. quiera. Sí, porque notificó al de al lado y no al que debería de ser, y ya con el documento en la mano, ya ejecutoriado todo, pues por una letra se le vino abajo. En vez de notificar a la A, notificó en la B y va para abajo. En cuanto al deudor alimentario de 70 años, la ley establece, ¿verdad?, que los alimentos los tienen que dar de acuerdo a su capacidad. Dice que de acuerdo a su edad, a Así su es. capacidad y a la necesidad del que los necesita. ¿Sí? Claro. De lo Así contrario, es. dicen que de lo contrario pueden ser denunciados y ir a la cuadrita, ¿no? Y más si es Así es. necesario, creo que la pena puede ser más severa, ¿no? Tal vez. Y luego si Imagínese. la persona es menor de edad y menos de 12 años, hay que ver todas esas cuestiones. ¿Sí? Claro, claro, así es. Así es, por eso hablamos de que cada caso, o sea, una cosa es la generalidad, que es lo que nos da la ley, y otra cosa son los casos de excepción o las exclusiones que podemos considerar de manera patente o de manera especial. Por eso se habla de la teoría del caso, que la teoría del caso nos va a dar precisamente generalidades, pero también tenemos que estudiar de manera precisa el asunto que estemos llevando a cabo. Aunque sea un juicio ejecutivo mercantil, no todos son lo mismo. Tenemos etapas procesales, tenemos consideraciones, sí, tenemos puntos del procedimiento, pero cada asunto puede llevarse de manera diversa. A veces se presentan complicaciones diferentes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Todo bien? Maestra, buenas noches. Buenas noches, maestro. Adelante. Una acumulación. Habla por acá el licenciado Miguel Gómez, de Puerto Miguel Vallarta, Gómez. Jalisco, sus órdenes. Bien. Yo tengo una situación en donde se tiró una escritura, y esa escritura se tiró manifestando que un mes antes ya había fallecido la persona, ¿sí? Sí. Y se tira, por ejemplo, en abril se muere y en mayo del 2020 se tira una escritura donde hay una cesión de derechos y aparte un usufructo vitalicio a nombre de la concubina. Está mal primero, porque si ya se murió, no sabemos precisamente quién hizo la cesión de derechos del que se murió, El que se murió lo hizo en el 2014. pero estaba vivo. Pero estaba vivo en el 2014. Pero Sí, en el porque luego a 2020, veces me diría mi hija, bueno, pues es que, ¿qué sucede? ¿Estaba vivo o no? Bueno, es que ajá, precisamente eso es lo que hay que verificar, porque a veces hicieron la cesión de derechos y pareciera que la acaban de hacer y ya se habían muerto, ¿no? así es. Y él fallece, en el Sí, 2020 fallece, y en abril y en mayo, el hijo va sí. y lleva la escritura como un contrato, y lleva el contrato y hacen la escritura, pero tiran la escritura y manifiestan que se presentó vivo y estampó vivo, huella y firma, cuando él ya Mal. había fallecido. Esa es una Mal, nulidad. pues es Nulidad. una nulidad, sí. Pero resulta que el individuo antes de morirse se casó con otra y a ella sí, como casada,
ella lleva, y ahora que fallece, hace la solicita la sucesión, e incluye un bien inmueble, que es ese bien inmueble propiedad de la concubina, de la que hoy pues forma parte de esa parte de la herencia. Pero esa escritura, el hijo continúa con actos jurídicos, como va al registro público de la propiedad, que el registro público de la propiedad también comete el error de aceptarla. ¿Por qué? Porque yo he presentado otras escrituras y me requieren hasta por la letra o por la circunscripción o sea, por lo digo, ¿cómo se llama? Por los datos erróneos que tenga la escritura, me lo requieren y siempre me lo han devuelto. Y esa vez, no sé, se la aceptaron, le dieron pase y él se va y sigue y continúa con el proceso y resulta, pues, en el juicio sucesorio me denuncian a mis clientes por fraude procesal, ¿verdad? Y pues aquí lo único que les manifiesto es que sí hay una jurisprudencia en donde manifiesta que en los actos jurídicos celebrados en escritura que tienen errores o que están faltos de error, ¿sí? A través de un incidente puedes solicitar No, aquí no sería un incidente, aquí es una nulidad. nulidad de la escritura. Nulidad, Así es. nulidad de la escritura, de la inscripción y de los actos subsecuentes que se llevan a cabo. No Así puede es. ser nada más un incidente. Y Así ya es. el Y problema es que ya ahora, pasó. muy importante, mi querido abogado, es de que Ajá. anteriormente decíamos que era un medio de impugnación la nulidad de juicio Ajá. concluido, pero ahora es una acción principal. Entonces Oh, aquí sería la nulidad precisamente de la escritura y de la inscripción y de los actos relativos derivados de esas actuaciones procesales. Ahora, yo estoy por parte de la concubina y por parte del joven que fue al que se les cedieron los derechos. Y me los denuncia la parte, o la casada, con la que se casó, con la esposa, con la supérstite, se casa y ella sí me denuncia el fraude procesal. Ahora yo le explico que yo tengo por ahí, conté una jurisprudencia en donde dice que habla de un contrato de compraventa que remite al registro público de la propiedad, artículo 51 por ahí, en donde dice que todo acto jurídico que tenga relación, que tenga errores con una escritura tirada, no puede ser considerada como un delito. ¿Por qué? Porque da una explicación él de que no produce efecto jurídico, no afecta colectiva ni personalmente a la persona, sino que realmente esa se puede subsanar, pues. No, pero es con la diferente. nulidad, Es diferente pero porque sí la compra y sí se venta, puede. la compra y venta de cosa ajena es nula. Ok. Entonces, con mayor razón, por eso ese criterio habla de la compra y venta. Pero aquí lo que usted está teniendo es precisamente una escritura que es nula, de pleno derecho, porque el señor ya había muerto. Así es. Entonces, quiero entender que entonces sí se comete el delito. Sí. De fraude procesal. Ahora, así es. va la situación. O sea, se supone que aquí mi cliente fue durante el COVID. Ahora, mi cliente, se supone que no tiene el conocimiento, ni la señora ni el hijo, para darse cuenta de que efectivamente cuando ya ellos me prestan la escritura, digo, oiga, pero aquí no está ni estampada ni la huella ni la firma del señor. Entonces, ¿cómo le dieron proceso a esto? O sea, nada más está estampada la huella de usted y la huella del muchacho, de mis clientes, y la firma. Entonces, ¿cómo le dieron para adelante? Porque no está estampada ni la huella ni la firma del señor, del difunto. Le digo, entonces, aquí, cuando yo me vaya a juicio en el procedimiento, en el inicial, ahí eso me sirve a mí para poder solicitarle al Ministerio Público que su prueba
no es idónea ni pertinente porque no está fundada en un peritaje que verdaderamente me demuestre que está estampada la huella y la firma del señor. Claro, claro. Con eso yo le daría un revés al Ministerio Público. Así es, así es. Bueno, Tiene Ok, usted. ok. Muy bien. Adelante. ¿puedo opinar? Por ahí oí a alguien, perdón, maestro Benito, por ahí hablaba alguien de una acumulación de los autos. Pero adelante, maestro Benito. Primero usted y luego ya quien hacía uso de la palabra de la acumulación. Yo creo Sí, maestro que Benito. tendrá que denunciar a las personas que se considera que llevaron a cabo una operación de compra-venta y la persona ya falleció. Entonces, en este caso, pues si ya ellos ya los denunciaron, ¿verdad? Procesalmente, con un fraude procesal, pues ahí pues hay que comparecer, porque supongo que esa denuncia, ese fraude procesal deviene de un contotín, ¿verdad? Entonces no creo que merezca pena corporal a las personas que están acusando por fraude, ¿sí? A menos que le demuestren que efectivamente lo están cometiendo. Porque aquí yo creo que Mario es el que da fe pública de las personas que están haciendo esa operación de compraventa. Por lo tanto, creo yo que el mismo notario está incurriendo en un delito, Claro. como es la declaración de falsedad, ¿verdad? Porque pues Claro. cómo va a declarar una persona que no está en su oficina, en su escritorio, ¿verdad? Claro. A lo Así mejor el es. notario sabe que ya falleció, pero no se encuentra presente para que firme la escritura. O sea, ahí está mal. Entonces, él ya tiene esa evidencia. Yo entendía que él decía, el abogado, entendía que decía que el finado había firmado la compraventa. Después dice otra cosa. Después escuché que decía que solamente los que habían firmado eran sus clientes. Entonces aquí hay que delinear bien cuál es el meollo del asunto y a quién vamos a denunciar, ¿verdad? Porque él puede contestar a ese fraude procesal, como también por separado puede denunciar a esas personas y al mismo notario que le dio entrada a la compraventa en ausencia de la persona que tenía que firmar la operación de compraventa, que se pudiera Claro. transmitir o transferirla. ¿Cuánto? Muy bien, Sí, excelente. maestro Benito, tiene toda la razón, pero ¿qué cree? El notario falleció y retomó la escritura, retomó la notaría el hijo, y al hijo a los 2, 3 años lo levantan y lo matan, lo asesinan, y la notaría se volvió un desorden. Llegaron las de Guadalajara para poder recoger todos los expedientes, y como cosa muy extraña desaparece toda la papelería, desaparece todo, y pues fue un caos. Y ahora hay muchas escrituras que ese notario que tiró varias escrituras, el hijo, cuando en la ausencia del notario, pues muchísimas escrituras están mal, y vivieron escrituras de muchas propiedades, de muchos terrenos. Entonces Ahora ya no hay bien, a quién denunciar. Colega, sí, tienen yo que le quiero decir verificar, algo de- pero tenemos el registro público de la propiedad y del comercio. Y ese es Y el que otra, nos tiene que brindar la y titularidad otra. del bien. Hay una situación también aquí. Hay que denunciar al Estado. ¿Quién pone a los magistrados, a los diputados en esas oficinas? El gobierno. Entonces ahí tiene que denunciar a la notaría correspondiente, a la dirección de notarios correspondiente en la ciudad o estado de se encuentra, ¿verdad? Porque si no Claro. hay a quien denunciar penalmente, humanamente, pues bueno, pues por eso está la dependencia, para que el gobierno del estado se haga responsable de esa situación. Es como lo decía la señora magistrada, vamos a habilitar al barrendero, al pasante, etcétera, para que te firme la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, no estoy de acuerdo con la maestra a lo que dice, ¿verdad? Porque sé que
permite habilitar a un pasante, pues bueno, vamos a habilitar a un pasante para que firme la escritura, pero porque ahora sí que se va a hacer cargo y responsable el gobierno del estado, a la misma presidenta de la República. Muy bien. Disculpen la interrupción. Magistrada, buenas Con todo noches. respeto para los compañeros, pero si tenemos dudas para aprovechar a la magistrada, porque no nos queda mucho tiempo y para que nos aclare las dudas la magistrada. No, no Por se favor. preocupen, ¿eh? Son 9:16. Recuerden, 9:30 nos vamos, nos quedan 15 minutos. Así que adelante. Y además, si no, la doctora Ivette nos ha dado la oportunidad de que en las clases del diplomado ustedes puedan acudir y estén con nosotros. Y si no, pues en la maestría. Pero siempre es una oportunidad para que todos avancemos. Muy bien, Lupita. Gracias por tu intervención. Magistrada, buenas noches. Buenas En relación noches, con la maestro. acumulación de juicios sucesorios, Sí. fallece padre y madre. Sí. La madre hace testamento, el papá no hace testamento, es un intestamentario, Sí. intestado. Se inicia primero el juicio sucesorio de la mamá, y posteriormente el juicio sucesorio del papá. Una vez iniciados ambos juicios, el testamentario de la mamá y el intestado del papá, se solicita, se señala, todo es en el mismo tribunal, misma competencia, mismo bien, mismos herederos, aunque uno es testamentario y otro es intestamentario, los beneficiarios son los mismos. Finalmente, se solicita la acumulación de juicios sucesorios con fundamento en los principios de economía procesal y el 39 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Manifiesta el juzgador del segundo juicio que corresponde al papá, que bueno, no está de acuerdo en la acumulación de juicios. Sin embargo, eso se señaló en el segundo juicio iniciado, el posterior, y se va a promover ante la atrayente, que sería el primer juicio sucesorio, Sí. el incidente de acumulación de juicios sucesorios, para efecto de que el segundo juicio se acumule al principio, al primero, para efectos de economía procesal, y bueno, se trata del mismo bien, la misma masa hereditaria, mismos herederos. Entonces no. Es que aquí tenemos que entender de que sí se tienen que llevar a cabo por el mismo juzgador, aunque sean expedientes separados, pero se va a tener que dictar una sentencia porque es el mismo bien y son los mismos herederos. Entonces, aunque uno tengamos una sucesión testamentaria y el otro intestamentaria, se van a llevar por cuerda separada, pero se tienen que dictar de manera conjunta. O sea, dos sentencias vinculadas. ¿Por qué? Porque imagínense si nos vamos con el de la sucesión testamentaria, primero, que fue el primero que se instrumentó, nos vamos a llevar a la sentencia. Y luego el intestamentario, que es sucesión legítima, y que se contrapusiera con el testamentario, no podría ser. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevarlos en el mismo, o sea, se tendría que remitir al juzgado y aunque se lleven por cuerda separada, pero se tendrán que resolver en una sola sentencia. Al menos así considero que debería de ser. Le agradezco el comentario. No me han extendido las copias certificadas de todo lo actuado del segundo expediente porque me dicen que tengo que ratificar. Entonces, pero sí señalé número de expedientes donde se inició el primer juicio sucesorio, el tribunal, el mismo, los herederos, y bueno, todavía me están pidiendo que ratifique, y no he exhibido las copias certificadas para efecto de acreditar que se trata del mismo bien y donde se lleva el juicio. Muy bien, maestro. Gracias, Adelante. buenas noches. Al contrario. Muy amable. Bien. ¿Alguien más? Miren, es muy importante primero para que
siempre que tengamos un incidente o tengamos una cuestión, uno, identificar a las partes. Pareciera que, bueno, es muy sencillo, sí, pero recordemos que es parte actora, parte demandada, y en su caso los terceristas que pueden venir a juicio, no solo la tercería comúnmente conocida, excluyente de dominio, de preferencia, o en su caso coadyuvante, sino muchas ocasiones tenemos el tercero interesado de la denuncia del pleito, el llamado para la evicción, el que tiene derecho a hacer el mejor derecho o la preferencia que pudiéramos tener, no solo de la tercería, sino de los derechos que pudieran ser vinculados al asunto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, las personas que vienen a juicio, que también tenemos que considerarlas muy adecuadamente. ¿En qué sentido? Pues no solo esos terceristas, sino todos los que intervienen, como que hablaba el abogado del fraude procesal, de los abogados que están autorizados, e incluso les puedo decir que el día de hoy teníamos un asunto en donde se hablaba de que el certificado contable expedido por una institución de crédito debería de tener el aval de el banco, o sea, que tuviera ese carácter de designación, que no nada más con la cédula, no nada más con el nombre, no porque sea nada más público, sino que si se está personando a nombre de un banco, tuviera esa designación. Eso no lo señala nuestro artículo 68, pero se entiende de que es un servidor que está dentro de una institución de crédito y tendría que haberlo acreditado. Entonces, por eso resulta muy interesante, porque aunque sea una acción ejecutiva y tendríamos la certificación contable, el interés líquido que pudiéramos, o el adeudo líquido y el interés legal que pudiera estar establecido en el contrato, es muy importante tener la legalidad de ese documento para que haga las veces de ejecutivo. Por eso es trascendental. Para mí, con que fuera artículo 68, esto que implica de la Ley de Instituciones de Crédito, era importantísimo para llevar a cabo la ejecución. ¿Por qué? Porque yo sé que yo debo esa cantidad de dinero, sé a qué banco, sé el importe de la cantidad líquida y sé los intereses que en su caso puedan ser fijados. No podría yo decir, es que no me están reclamando una cantidad líquida. ¿Por qué? Pues porque recordemos, la acción ejecutiva es obviamente cantidad líquida y plazo cumplido, pero no puedo decir que no hay cantidad líquida cuando una certificación contable me lo está estableciendo, al menos es mi opinión, pero puede ser motivo de debate, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy claros y estudiar esos puntos para que no tengamos controversia o no tengamos la pérdida del ejercicio de una acción. Pero bueno, si están ustedes de acuerdo, tenemos 9:24, nada más para que ahora sí que una despedida linda, que es la invitación para que ustedes participen, para que estemos juntos. Miren, mi temática, el interés que tenemos, muchas gracias, es uno. Generalmente mi Código Nacional lo leemos. No podemos avanzar si no tengo una tesitura. Ustedes tienen que ir adelantándose y irlo leyendo. Por eso siempre se los pido para todas mis clases que traigamos nuestro Código Nacional. El día de hoy les compartí la división que ustedes me dirán, es muy sencillo, nada más es el índice. No, porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, ahorita que estábamos hablando de los incidentes, es más fácil que yo abra, ¿verdad?, mi índice y pueda yo tener el reflejo constante de en qué artículos voy a manejar el punto. Por eso se los quise compartir, ese cuadro 2 del Código de Procedimientos Civiles. Si estamos hablando, en su caso, de actuaciones judiciales, sería muy sencillo porque nosotros en la parte de arriba tenemos libro primero, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera, así los tenemos todos. Pero algo muy importante es que están clasificados. Ahora, si yo me voy a los recursos, está en el libro séptimo, que sería otro de los puntos de los temas que a mí me encantan. ¿Por qué? Les voy a decir, porque incluso medios de impugnación, recursos y en su caso, todos los que pudieran ser ordinarios y extraordinarios, aquí los tenemos que manejar. Aquí no se habla del amparo en estricto sentido de nuestro Código Nacional, pero sabemos que el amparo es un medio de impugnación extraordinario, aunque se enojen los estudiosos de constitucional y de amparo, que ellos dicen es un juicio independiente, pues sí,
pero tan nos afecta que precisamente en un amparo pueden desvincular una sentencia que ya hubiéramos dictado y que nosotros tengamos que valorar de nueva cuenta algunas pruebas y esa sentencia queda obviamente sin efecto y tenemos que dictar una nueva. Por eso es muy importante que lo tengamos, cuadro 2, que así le digo yo, del Código de Procedimientos Civiles y que aprendamos a manejarlo. Es como un pequeño resumen y así podemos entenderlo de mejor forma y más a prisa. Estamos hablando de los incidentes. Pues es muy sencillo. Nos vamos al libro segundo y nos vamos a la segunda foja que está hacia abajo en el renglón y nos dice artículos del 180 al 184 son las costas y los incidentes del 185 al 190. Fíjense, son solo 5 artículos y ahorita les dimos lectura de breve forma y los discutimos, pero para que ustedes se den cuenta que es muy interesante. Igual las pruebas, yo les diría, no nada más es la fase probatoria, porque en un incidente también tenemos que ofrecer pruebas y tenemos que ver qué pruebas son las pertinentes, las idóneas, aquellas que nos van a servir, porque no nada más es un menú de pruebas, sino tienen que ser aquellas que me van a ayudar, como decía el abogado. Pues me fui solo con un número. ¿Por qué? Pues porque no era identificable el bien. Y si no coincidía, pues aunque tuviéramos la sentencia y aunque la misma hubiera causado estado, pues no vamos a ejecutar en un bien que no corresponda al del procedimiento. Aunque le diré, hemos tenido asuntos en donde desgraciadamente se han ejecutado en lugares que no deberían de haberse ejecutado. No nosotros, pero sí los hemos podido ver, sobre todo en los medios de comunicación en donde han llevado a cabo algunas ejecuciones de manera imprecisa. Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles los 5 artículos, disculpe? ¿Mande? Nada más, los cinco artículos que se han mencionado, ¿cuáles son? Si me lo pudiera repetir, por favor. Del 185 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias. ¿Listo? Doctora, pues muchas gracias. Estamos muy felices. Son 9:30 y creo que valió la pena nuestra presencia aquí y más que nada yo les doy las gracias a todas estas manitas que están con nosotros y que me han ayudado a hacer de este tiempo una plática y un intercambio de grandes ideas y de enseñanza. Muchísimas gracias. Miren, tenemos 64 personas presentes en este momento. Wow. Y pues hemos tenido gran participación. Tenemos 75 porque no todas se ven aquí, doctora, y las que miren. están también en vivo por redes sociales. Perfecto, gracias doctora, mire qué guapa se ve. Es muy importante, más si son 75, imagínense la inquietud, el interés que hay del Código Nacional y ojalá podamos compartir. Les repito, yo soy magistrada en materia civil, pero tenemos especialistas, está con nosotros también como maestra la doctora Puyol, está Becky, que es su hija, que es juez familiar, está la abogada Rocío Martínez Urbina, que también ha participado, y la magistrada Patti Ortiz. Entonces tenemos gran gama de materia familiar y lo que yo he podido participar es por mi experiencia que hemos tenido en algunos asuntos semejantes. Pero me siento muy feliz y ojalá ustedes quieran participar y estaríamos al tanto del punto. Repito, mi sistemática es leer el artículo, analizarlo y luego precisar. Es teoría, práctica y experiencia. Porque luego yo entiendo que se exasperan y dicen, bueno, es que venimos a leer el código. Sí, lo primero que tenemos que hacer es leer el código para poderlo entender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo leamos uno en forma individual en un conjunto en donde estamos analizando la consistencia de algunas definiciones y conceptos. Por eso lo hacemos. Pues doctora, muchas gracias. Lindísima maestra, muy amable por sus finísimas atenciones y hemos aprovechado mucho su experiencia. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Recuerdo que la próxima semana ya iniciamos de manera presencial con la doctora Rojano, como bien lo dijo. Los miércoles y sábados será con el doctor Cano.
la magistrada Puyol y los demás jueces se van a integrar a este Código Nacional y tendremos el de Justicia Familiar, que también estarán la magistrada, el doctor Cano y otros jueces y magistrados colaborando con nosotros para que todos puedan obtener esta maestría en juicios orales en materia familiar, civil y mercantil, y el diplomado es con la finalidad que a los 6 meses ustedes ya tengan un diploma con valor curricular especializado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Por eso se está manejando el que ingresen al diplomado y continúen a la maestría hasta su titulación con REBOE ante la Secretaría de Educación Pública. Es un honor que estén aquí con nosotros. Les voy a reiterar los teléfonos. Es en 55 18 00 4605 32 25 23 36. La liga de hoy es la misma con la que estarán entrando mañana a la clase muestra con el doctor Cano. Esta misma liga, úsenla. Mañana la clase inicia a las 9 de la mañana y concluye 1 hora. A lo mejor el maestro se tarda igual que la doctora por brindarles de sus conocimientos. Y recuerden, las clases con la doctora ya son presenciales, se están pidiendo que sean presenciales. En línea, únicamente los que por alguna situación tengan audiencia o trabajo y no puedan llegar, podrán entrar en línea. Y los que están, por supuesto, en el Estado de México y en otros países, pueden tomar el curso en línea. Se está requiriendo que sea presencial el día viernes de 7 a 9 y los sábados de 9 a 11. También se les informa que la consolidación la pueden googlear así y aparece en automático Consolidación Internacional de Abogados y el domicilio que está ubicado cerca del Metro Villa de Cortés, Metro Xola o Metrobús Las Américas. Esperamos contar con todos y cada uno de ustedes. El temario, por supuesto, se ha estado compartiendo material que nos proporcionó la magistrada. Mándenos un mensajito para que con mucho gusto les mandemos el material que ya nos proporcionó y los videos de estas clases muestras para que ya lo tengan y lo puedan ver con más material, el video y por supuesto más informes sobre que ya comienza ya el 4 de febrero. Esperemos contar con todos y cada uno de ustedes. Soy la doctora Ivette Negrete, estoy para servirles. Yo represento a la Consolidación Internacional de Abogados y también el doctor Jorge Luis Siniestra representa al Estado de México en Toluca. Cualquier informe que se hayan registrado con él lo pueden seguir haciendo con él. Y pues bueno, fue un honor estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos el día de mañana. Recuerden, con la misma liga estarán viendo un tema diferente y otro método de enseñanza. Les agradezco muchísimo. Si tienen alguna duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, buenas noches. Mañana es la clase en presencial también. Disculpe, mañana ¿a qué hora es la clase muestra? A las 9 de la mañana es presencial. Los que no puedan acudir la podrán tomar en línea. Los que no estén inscritos, no pasa nada, pueden venir para que conozcan las instalaciones, conozcan que pueden estacionar acá su vehículo. Y bueno, tenemos sala de juicios orales para que lleven a cabo también las prácticas. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente noche.